Muy buenos días. Esperemos que todos estén bien, que hayan amanecido bien. Así que ahora sí que Dios nos dio ahora solecito después de tanta lluvia, pero gracias a Dios tenemos un día muy agradable. Pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe este tiempo. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, por este espacio que tú abres en nuestra vida, Dios, para poder escuchar tu voz, Señor. Gracias, Dios, por este medio que nos das para que podamos estar escuchando tu palabra. Y pues te damos gracias, Señor, por todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, Señor, aún con toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Pero gracias te damos, Dios, porque pues no hay nada que impida que nosotros sigamos escuchando pues lo más maravilloso que es tu mensaje. Guía esta enseñanza, abre nuestro corazón. Y todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí que, eh, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar, ¿no? Yo muchas veces me ponía a pensar en mi vida si realmente le importaba a Dios. Y claro que hemos pasado por situaciones difíciles y creo que todos hemos pasado por momentos en el que a veces pensamos si somos importantes en esta vida, ¿no? Si somos importantes, si realmente existe un Dios, realmente somos importantes para Él. Y pues a veces pues pensamos que no, a veces creemos que tal vez Dios, no somos tan importantes para Dios. Pero yo he experimentado tantas cosas en mi vida, situaciones difíciles, en el que me he dado cuenta de que yo soy importante para Dios. Y ese es de lo que hoy quiero compartirte en este estudio. Quiero hacerte ver claramente que pues tú eres importante para Dios. Aunque estés pasando por situaciones en las que a veces no entiendas o no comprendas, realmente Dios nos hace ver claramente que Él está presente en nuestras vidas. Él no nos creó nada más porque sí, que si no somos un accidente. Dios nos creó por un propósito maravilloso y podríamos decir que ese propósito es un propósito eterno. Ese es lo más hermoso. Y entonces, este título por eso pues puse, así que dije claramente, para poder entender el estudio, a Dios sí le importa tu vida. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Realmente es un mensaje maravilloso, es un mensaje que pues Dios nos hace ver claramente que está presente en nuestras vidas. Y pues recuerda que aún pasando por todo lo que estamos pasando y hoy en día por esta situación que estamos viviendo, que no entendemos, nos damos cuenta de que aún en estas dificultades, en estos problemas, en estas adversidades y tal vez en algunos hogares sufrimiento, ¿no? Ahorita platicando con amigos en México, oramos mucho por algunos familiares que han estado ahorita infectados por este COVID. Ahorita en la mañana otro amigo me decía que su hermano y su hijo están muy graves en el hospital. Entonces, te das cuenta de que estamos viendo el sufrimiento de las personas o de las personas que, nuestros seres queridos o las personas que conocemos. Y bueno, nos damos cuenta de que Dios tiene esto bajo su control, bajo su mano. Así que hay muchos creyentes, ahora sí que hay muchos pastores. A veces pensamos que los pastores no tienen problemas. Creo que son los que más enfrentamos retos y problemas y circunstancias difíciles en nuestra vida. Y te podrás dar cuenta de que hay muchos pastores o escritores, personas creyentes que han escrito libros y que han pasado por situaciones muy difíciles. Pero te digo algo, hemos pasado por situaciones difíciles, hemos pasado por retos y circunstancias que a veces no entendemos, pero tenemos esa seguridad de que a Dios le importamos, que Dios está presente en nuestras vidas y nunca, todo esto que estamos viviendo, nunca nos ha hecho perder la fe. Que eso es lo más importante. Nos damos cuenta de que Dios aún se preocupa por nosotros, Dios está presente en nuestras vidas. Y al ver esta manera de cómo poder exponerlo,
Hay ahora sí que un versículo que está en Juan. Recuerden que Juan fue el apóstol más pequeño de los apóstoles. Y fue el único que pues no fue mártir, que no lo mataron, sino que ahora sí que aunque trataron de matarlo, Dios lo guardó, Dios lo libró. Y en esta carta de primero de Juan, que es una carta maravillosa, Juan tendría aproximadamente entre 80 o 90 años cuando escribió estos versículos. Y aquí es increíble ver cómo Dios nos muestra, tanto le mostró a él como nos muestra a nosotros. Realmente nos confirma la verdad que de los creyentes, cómo Dios le tiene esa importancia, cómo Dios tiene ese cuidado, cómo si le seguimos importando a Dios con todo lo que hemos vivido. Si hay alguien que vivió pruebas fuertes, fue Juan. Juan realmente pasó y padeció por muchas situaciones. Y esta carta, estos versículos que te voy a compartir, realmente son versículos maravillosos. Son versículos que nos confirman claramente de que Dios nos ama, que a Dios le importamos mucho en nuestras vidas. Eso es algo importante. Vamos a leer Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 1, dice algo maravilloso. Fíjate cómo empieza. Mirad cuál amor. Fíjate, no dijo no solo amor, sino cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, nos ha regalado, nos ha expresado, nos ha demostrado ese amor que lo hace grande. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Piensa en esto. En la mente de Dios es algo grande, de que nosotros seamos sus hijos. Y luego dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y luego el siguiente versículo, que es el 2, dice, amados ahora. Fíjate, no un día después, ni en el futuro. Amados ahora, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, sabemos muy poco del maravilloso futuro, ¿no?, que Dios ha provisto para nosotros. Realmente no lo sabemos, ¿no? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí realmente te das cuenta que el apóstol Juan da unos versículos maravillosos. Realmente, tú imagínate estos versículos, cuando uno los lee, que si cuando el mismo Juan lo expresa, ¿qué hace Dios? Que si le hace ver la seguridad, ¿no?, que hay en Cristo. Y él tiene una autoridad, porque recuerda que fue un apóstol que compartió y predicó en varios lugares. Entonces, nos está dando realmente la seguridad de lo que él está diciendo, que si Dios está presente. Imagínate a Juan el tiempo que ha de haber pasado con Jesús, esos 3 años maravillosos, porque han de haber sido maravillosos, la verdad. Me ponía a pensar cuánto tiempo Jesús estuvo con ellos. Y te das cuenta de que fueron muchísimas horas. Me puse a multiplicar el tiempo en horas y te digo una cosa, es impresionante la cantidad de horas que los apóstoles, y este apóstol, sobre todo a Juan, que amaba a Jesucristo, te das cuenta de que él siempre estuvo escuchándolo. Ya me imagino en la barca escuchando sus enseñanzas, ya me imagino en el monte cuando lo escuchaba predicar, o cuando estaba con ellos solos, compartiendo una cena, no sé, al lado había una fogata. Tú imagínate estar escuchándolo continuamente, que si era algo maravilloso. Y para Juan fue algo maravilloso el haber estado escuchando al Señor. Y por eso dice, sabemos que cuando Él se manifieste, que lo dice el versículo 2, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y luego el versículo 3
de este mismo evangelio, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que recuerda algo muy importante. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, lo hace porque siente o porque sentiste que estaba separado a Él. ¿Por qué lo aceptaste? Cuando Dios preparó, porque eso es lo que hace Dios, prepara el corazón. A veces queremos hablarle a las personas, pero te digo algo, si el corazón de la persona no está preparado para escuchar, porque el que lo tiene que preparar es Dios, la persona no va a escuchar, no va a querer, no va a entender. Cuando tú lo aceptaste, o así que como tu Salvador, ¿por qué? Por lo que Él hizo en la cruz. El resultado fue que hay una relación personal. A veces la gente no entiende esa situación de que tenemos una relación personal con Él, que, sí, que escuchamos su voz. A veces la gente piensa que estamos locos, que cómo es posible que escuchemos su voz. Pues nos dejó su palabra. Al momento de abrir la palabra de Dios es estar escuchando su voz. Y es una relación, ¿y qué hizo esa relación? Nos vino a cambiar. Lo hizo con los apóstoles, lo hizo con los discípulos y también lo está haciendo con nosotros en nuestras vidas. Él vino a transformar nuestra vida, no vino a pancharla, sino vino a transformar nuestra mente y cambiar nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque traemos un corazón muy endurecido, un corazón afectado por el pecado, ¿sí? Un corazón lastimado, sí, está muy lastimado, pero muy afectado por el pecado. Así que hoy te puedo decir que el hecho de que tú y yo seamos hijos de Dios, ¿sí? Dios nos hace ver que las cosas ya no pueden seguir igual. Es decir, tu vida no puede ser la misma al momento de haber aceptado a Jesucristo. Tu vida tiene que ir cambiando, tiene que ir transformándose, porque eso es lo que Dios está buscando, transformar nuestras vidas, hacernos ver claramente que lo necesitamos a Él. A veces, tal vez nos podamos compartir, ahora sí que comportar, más que todo, nos podamos comportar como no creyentes o no como hijos de Dios, ¿sí? Porque hay creyentes que no se comportan como tal. Pero mira, eso de alguna manera no debe hacer que tu actitud cambie. A veces, tristemente, la gente está poniendo los ojos en las otras personas, creyentes, maestros, pastores, lo que sea. Y la gente a veces se desanima o se desilusiona al ver la vida de un creyente, ¿no? Te digo una cosa, no pongas tus ojos ahí. ¿Por qué razón? Porque cualquier persona como tal te va a desilusionar si no vive correctamente conforme a la palabra de Dios. Te va a desilusionar, te va a desanimar. Aquí lo importante es que tú pongas tus ojos en Él y que tú entiendas que es una relación personal. Cristo te ama y Él siempre va a tener una actitud correcta. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esa actitud correcta. Recuerda que somos salvos y al momento de haberle entregado tu vida a Cristo, la salvación no la pierdes, es tuya, ya es un regalo que Dios te ha dado. Y no nomás es por un ratito, es para siempre. Eso es algo muy importante. Tu nombre, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ya no se puede borrar ese nombre. Aunque tú ya no quieras tener esa relación con Él, recuerda que para Cristo no existe el divorcio. El mundo se quiere divorciar de las cosas, de las personas, olvídate, hasta los amigos, ¿no? Mira, Jesús es el mismo hoy, mañana y siempre. Para Él no existe el divorcio, no puede haber una separación. Él es fiel. Así que quiero que pongas atención, porque Dios ha hecho que la salvación sea el resultado de una relación. Recuerda que tú tomaste la decisión. Tú decidiste entregarle tu vida a Cristo.
Él no te forzó a hacerlo, ni tampoco te puso una pistola para que le entregaras tu vida. Tú se la entregaste, tomaste la decisión y te diste cuenta de que tu vida estaba afectada sin Él. ¿Qué hizo Dios? Dios empezó a preparar tu corazón para que un día entendieras cómo estaba tu situación delante de Él. Al aceptarlo como nuestro Salvador, ¿qué hizo Dios? Algo maravilloso. Dios hizo que el Espíritu Santo morara en cada uno de nosotros, que morara en nuestro corazón. Recuerda lo que Dios le dijo a los apóstoles. Espérense hasta que el Espíritu Santo venga. No los voy a dejar solos, no los voy a desamparar. Es decir, voy a enviar al Espíritu Santo para que more con ustedes. Así que nos está dando esa seguridad absoluta, no nomás por este momento, no por este tiempo, sino toda la eternidad. Es una seguridad completa que Dios nos está dando. Así que tú y yo le pertenecemos a Dios. Estamos con Él. Quizás diga, oye, ¿y si peco? Mira, Dios sabe perfectamente que podemos fallar, pero cuando un creyente peca deliberadamente, Dios va a meter su mano. Es cuando entra la disciplina del Señor. Recuerdo que platicaba con un pastor hace mucho tiempo, un gran amigo, y le decía, y bueno, ¿cómo Dios lo hace? Dios sabe perfectamente cómo está el corazón de cada persona. Y si a algunos tal vez les va a llamar la atención y llamándole la atención, la persona va a entender, va a recapacitar y le va a pedir perdón a Dios. Otros van a necesitar un manazo, ¿no? Pero otros van a necesitar más que un manazo. Solamente Dios conoce el corazón. Así que cuando Dios nos va a disciplinar, quiero decirte algo, no es para destruirte, ni tampoco para herirte, ni para dañarte, no, sino para traernos de vuelta al redil, para darnos cuenta de que nos hemos separado de Él, que hemos vuelto a tomar nuestro camino. Cuando Dios permite que pasemos por dificultades, pruebas y penas o cargas, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Te digo, lo hace por un objetivo, lo hace por alguna razón en especial. ¿Cuál? Es la manera que nos acercamos a Él. Si no estuviera pasando todo esto, ¿cómo te acercarías a Él? Si aún hay creyentes que tienen problemas y en vez de acercarse, se alejan. ¿Cuántos creyentes hoy están pasando por situaciones difíciles y les comparto y les digo, oye, ¿por qué no te he visto conectado? ¿Por qué no te conectas? ¿Por qué no estás en el discipulado? Es que tengo muchos problemas. Es que estoy pasando por esto y por el otro. Ya sabes, puras justificaciones. Y yo les hago una pregunta. Le digo, a ver, te voy a hacer una pregunta y también te la voy a hacer a ti. Si tú tuvieras alguna enfermedad o estuvieras pasando por una situación en tu cuerpo que no te sientes bien, ¿qué haces? ¿Vas al médico? ¿O simplemente dices, voy a ver qué pasa? No, tienes que ir al médico. ¿Para qué? Para que te des cuenta de qué está pasando con tu cuerpo. Doctor, dígame qué está sucediendo. Lo mismo es el discipulado. Cuando estás enfermo espiritualmente, Dios dice que te acerques a Él. El discipulado es nuestro médico, es el que nos ayuda, nos fortalece, nos alienta, es el que realmente nos guarda, el que nos dice lo que está pasando. Entonces necesitamos acercarnos a Él. Así que una de las pruebas que estamos pasando o que estés pasando es para recordarte que Él está ahí presente. Y que lo que Dios quiere es que nos acerquemos. Si soy verdaderamente hijo de Dios, seré sensible a la manera en que vivo. ¿De qué manera vives? Si eres hijo de Dios, pues hay una relación con Dios. Serás sensible a tener esa relación al acercarte a la palabra y a querer escucharlo. Seré sensible al orar y presentarme delante de Él.
Deseo leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo único que pone paz en mi corazón, aún con todo lo que estamos viviendo. Él es el único que nos puede dar paz. ¿Tú crees que te va a dar paz el poner y escuchar las noticias? Perdóname, las noticias cada día se escuchan peor. La verdad, si escuchas noticias, mira, deja de estar escuchando las noticias. Yo las noticias que escucho son las noticias en las cuales la Biblia habla de lo que está pasando en el mundo y de lo que Dios está haciendo. Ahora sí que si hablo la Biblia, si hablo Apocalipsis, me estoy dando cuenta de las noticias que están sucediendo, de lo que Dios está permitiendo. Pero el mundo siempre va a poner noticias que nunca te van a animar. Recuerdan noticias como lo del temblor del 85, ¿no? ¿Por qué voy a estar recordando algo que fue trágico para un país y en el cual murieron tantas personas? ¿Qué sirve? ¿De qué sirve estar escuchando eso que si lo único que hace es desanimarte, lo único que hace es contaminar tu corazón? Deseas orar, deseas ser obediente a Dios, deseo descubrir lo que Dios tiene para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que mi vida es importante para Él. Quizás, te digo una cosa, quizás no le importes a nadie. Tal vez en los miles de millones de personas que hay en este mundo, quizás no le importes a nadie, o tú digas que a nadie le importas, ¿no? Es como cuando estás en tu trabajo y nadie te hace caso, piensas que nadie te importa, o en tu hogar. Mira, hay algo muy importante, le importas a Dios. Olvídate si la gente no le interesas, olvídate de eso, no te preocupes si no necesitas interesar a las personas. Lo importante es que tú entiendas que le importas a Dios. Para Dios tú eres importante. Olvídate de lo demás. ¿Qué es importante para Dios? Dios quiere que le conozcas. Para Dios es importante el conocerte. Tú dirás, pero ya conoce mi vida, pero no hay como acercarse a Él y pedirle a Él. ¿Por qué? Porque se interesa por ti. A Dios le interesa tu vida. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, porque te ama. ¿Has visto el amor de Cristo en tu vida? ¿Has visto el amor del Padre en tu vida? ¿Te has sustentado? Hazte esa pregunta. ¿Dios ha tenido cuidado contigo? Claro. Él nos sustenta, Él nos ama, Él nos protege. Él es el que nos va a cuidar. Aún con todo lo que estamos viviendo, Él nos va a cuidar. Es decir, a Dios no perdió el control de tu vida. Él te va a cuidar. Claro, Dios nos lleva a ser sensatos, no insensatos, ¿verdad? Porque hay creyentes que puedan decir, si Dios me cuida, pues entonces voy a salir y no voy a tomar las precauciones para poder cuidarme, protegerme. Lo tengo que hacer. Pero Dios guarda nuestras vidas. Realmente lo que Dios busca es cumplir su voluntad en ti. Eso es lo que Dios quiere cumplir. ¿Por qué razón? Porque usted es importante para Dios. Eso es algo muy bonito. Y vamos a ver las evidencias. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra las evidencias de que somos importantes. La primera evidencia es el gran amor que Dios nos ha dado. Piensa en esto. ¿Por qué fuiste salvo? Tú podrás decirme, oye, es que fui salvo porque fui y escuché a una persona, a un pastor que está predicando, ¿no? O porque una persona me habló de Jesucristo. No, amigo. Fuiste salvo porque Dios preparó tu corazón para que escucharas el mensaje de la salvación. No es la persona. No tiene nada que ver la persona la que te habló. Dios usó esa persona, pero el Espíritu Santo fue el que hizo el trabajo en tu corazón. Fuiste salvo por la gracia de Dios. Fuiste salvo porque Dios preparó ese corazón endurecido, afectado,
para que reconocieras tu situación delante de Él. No tiene nada que... El mérito no se lo lleva el hombre. El mérito se lo lleva a Dios. Dios es el que tuvo que trabajar en nuestros corazones. Yo a veces me preguntaba, ¿y por qué Dios se tuvo que atravesar en mi vida hasta los 36 años? ¿Por qué razón? Porque era el momento en que Dios estaba preparando mi corazón para que yo escuchara, entendiera el Evangelio, entendiera lo que significa la salvación, y en ese momento yo aceptara. Dios prepara el corazón. Qué maravilloso es cuando un joven le cree a Dios. Qué maravilloso como lo hizo con Daniel, con David, con Juan. Eran 15, 16, 17, 18 años. Eran jóvenes que tenían las mismas tentaciones que tenemos hoy. Que el querer tomar sus vidas en sus manos. Pero le creyeron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Transformó sus vidas por completo. Los hizo útiles para lo que Él quería hacerlos. Los hizo grandes. Un David lo puso como rey, un Daniel lo puso con los gobernadores más importantes en ese momento. Es decir, para Dios somos importantes. Y claro que Dios nos va a poner en lugares donde nuestra vida va a reflejar a Cristo. Donde tu corazón esté dispuesto a que la gente vea tu testimonio y quiera escuchar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso es muy importante. Me hablaba hace unas semanas una jovencita y me decía que quería irse a vivir fuera del país. Y entonces que sí, por favor, le pedía a Dios para que abriera las puertas para que se fuera a este país. Entonces yo le pregunté, le dije, a ver, te hago una pregunta. ¿Por qué te quieres ir? No, porque quiero estudiar y quiero hacer esto y quiero hacer el otro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Realmente le estás pidiendo a Dios que te lleve a ese lugar para servirle a Él o para servirte a ti? Eso es importante. Porque si le pides a Dios que lo que quieres es servirle, que estés aquí o estés allá, entonces Dios lo va a hacer. Pero si voy a orar por ti para que nada más pidas por lo que tú estás queriendo, para servirte a ti y no a Dios, de nada va a servir. Entonces, sí es importante eso. No está mal que tú tengas el anhelo o el deseo de ir a estudiar a otro país y prepararte, pero lo importante es por qué lo quieres hacer. ¿Realmente lo quieres hacer para poder ser un testimonio al lugar donde Dios te va a llevar? Eso es algo muy importante. Así que el gran amor que Dios nos ha dado, piensa en esto, fue el hecho de que estábamos en la mente de Dios, estábamos en su corazón, Él nos salvó. Él fue el que nos alcanzó mediante ¿qué? Mediante su palabra, porque lo que escuchamos fue su palabra. Él le habló a nuestra mente, le habló a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a todo nuestro ser. Eso fue lo que Dios hizo. Y en ese momento te diste cuenta de cómo estaba tu relación con Dios, que realmente tu vida era una vida inferior a lo que Dios tiene para ti, a la que Dios está pensando para ti. Luego, cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él es el único que nos salva. Recuerda que no hay otro camino para poder llegar delante de Dios. Él es el único que nos salva. Jesús dijo algo muy importante: yo soy el camino y yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos da la convicción para poder entender, ¿sí?, de que Dios nos ha perdonado, de que Dios es el que nos ha transformado, nos está transformando. El Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros. Es un privilegio el tener al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, ¿sabes? Así que eso es importante. Lo segundo es su santificación.
Dios quiere que entiendas algo. Dios quiere que tú te santifiques. ¿Qué santificación? Es una vida consagrada a Dios. Dios quiere que nos consagremos a Él. Al aceptar a Jesucristo, el Espíritu Santo lo que hace es llenar nuestro corazón. Lo que quiere es que vivamos limpios delante de Él. No perfectos, ¿sí? Porque no somos perfectos. Somos imperfectos. Pero que tratemos de vivir lo más limpio posible delante de Dios. El Espíritu Santo se sienta en el trono de tu corazón. Él es el que te mueve a ponte a leer, ponte a orar, compártele a fulano, compártele a sutano, que es decir, el Espíritu es el que nos mueve a nosotros a hacer el proyecto, a hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él nos guía, Él nos fortalece, ¿sí? Y lo que quiere Él realmente es que seamos semejantes a Cristo, porque eso es lo que Dios nos ha provisto. Oye, ¿cómo es Cristo? Velo en su palabra. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo fue Cristo? Ve la actitud de Cristo. Ve la manera en que Él vivió este tiempo que estuvo en la tierra. Dios quiere que de alguna manera tengamos esa actitud, que todo lo que salga de nuestra boca edifique, que nada contamine, que tengamos esa actitud correcta delante de los hombres. Eso es lo que Dios quiere. Le importamos tanto que primero nos salvó. Fíjate que tanto le importamos tanto que lo que hizo Dios fue mandar a su Hijo Jesucristo y sacrificarlo por ti y por mí. Pregúntate, ¿eres importante para Dios? Dios sacrificó a su Hijo porque te ama, porque le importas, porque quiere lo mejor para ti. Y piensa en esto, no tenía por qué salvarnos, ¿sí? Podemos haber vivido sin Él. Es más, ¿te puedo decir algo? Mucha gente vive sin Él. Hoy en este mundo en el que vivimos, vive sin Dios. Y creen que no necesita a Dios. Pero la Biblia dice algo muy importante en Hebreos. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Claro, va a haber un juicio. Pero el hombre no quiere saber de Dios. Recuerda que su gracia, su amor, su misericordia, Él fue el que nos santificó. Él fue el que nos apartó para vivir mediante su voluntad, no la nuestra. Somos hijos de Él. Éramos una creación de Dios. Ahora, el momento en que tú tomaste esa decisión, te convertiste en su hijo. Eres importante. Así que el tercer punto Él comenzó a suplir nuestras necesidades. ¡Wow! Por ser hijo de Dios, ¿sí? Por ser hijo de Dios, Él dice que va a suplir todas tus necesidades. Es decir, es un compromiso que Dios está haciendo contigo. Es un compromiso. Dijo, yo voy a suplir todas tus necesidades. Yo voy a tener cuidado para lo que tú necesitas. Recuerda lo que dice su palabra. Dice, conforme a sus riquezas en gloria. ¡Wow! Sus riquezas en gloria. Oye, amigo, quiero decirte que todo, no nomás lo que está en este planeta, en el planeta, en el universo y todo lo que existe, es de Dios. No conforme a nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras destrezas y todo lo demás. No tiene nada que ver eso. Conforme a sus riquezas en gloria. Él comenzó a suplir nuestras necesidades. Él sabía perfectamente lo que necesitábamos. ¿Sabes por qué? Porque le importamos a Dios. Le importamos a Dios. Piensa en esto. El hecho de que le importes significa que hay una relación. Cuando tú le importas a alguna persona es que existe una relación. Si no existiera una relación con la persona, ¿cómo te va a importar? Pero cuando hay una relación con alguien, te importa. Cuando hay una relación con tu esposa es porque te importa tu esposa.
Cuando tienes una relación con tus hijos, es porque te importan tus hijos. Es lo mismo con Dios. Hay una relación entre tú y Él. ¿Por qué razón? Porque hay amor, hay empatía, hay entrega. Eso es lo que hay en cada uno de nosotros. Y fíjate cómo dice Filipenses, es un versículo que a mí me encanta. Porque cuando pasamos por situaciones difíciles, dice claramente, mi Dios, no el Dios del mundo, no el Dios de otras personas, no, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, ¿conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Acaso podríamos agotar las riquezas de Dios? Perdóname, imposible. ¿Cómo crees que vamos a agotar las riquezas de Dios? Somos sus hijos. Él tiene, de Él es todo. Así que lo único que puede bloquear las bendiciones de Dios, lo único que puede bloquear el que Dios te sustente como Él quiere, es vivir en pecado. El pecado hace que haya una separación. El pecado hace que seamos indiferentes a Dios. Ve el hombre hoy en día, peca y no le interesa. Es más, no creen que haya una consecuencia y mucho menos creen que haya un juicio. Claro que hay una consecuencia y claro que va a haber un juicio, aunque el hombre diga lo que diga. Podrás hacer lo que quieras en esta tierra, pero cuando partas de aquí, vas a estar delante de Él. Recuerda que aún los creyentes, como creyentes, aunque no vamos a un juicio como tal, vamos a ir a un tribunal. Y Dios te va a pedir cuentas. No de lo que hiciste con tu negocio. No de lo que hiciste para ti. Te va a pedir cuentas de lo que Dios te dio y qué hiciste con lo que Dios te dio. Te va a pedir cuentas a los varones por su hogar. ¿Cómo manejaste o guiaste tu hogar? A las madres. ¿Cómo educaste a tus hijos? Nos va a pedir cuentas. Así que en ese momento, cuando Dios envía al Espíritu Santo a morar en nosotros, se da cuenta de que vamos a ser bendecidos por Él. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? No están listos para ir a predicar. Espérense. ¿Por qué razón? No pueden irse todavía. Tienen que esperar a que el Espíritu Santo realmente more en ustedes. No están listos para ir a predicar, no están listos para ir a enseñar, no están listos para ir a evangelizar. Dios tiene que prepararnos para poderlo hacer. No es hacerlo por hacer. Hay personas que quieren discipular y nunca fueron discipulados. Hay gente que quiere discipular y no se ha discipulado. Hay personas que me han dicho, oye, ¿me puedes pasar los estudios para poder discipular? Le digo, oye, ¿cómo crees que te voy a pasar un estudio si tú no te has discipulado? Si tú no eres constante. ¿Cómo crees que te puedo pasar un discipulado? Aunque te lo dieran. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a ser un címbalo que retiñe. Porque tú no lo viviste. Hay gente que simplemente quiere tomar los discipulados pensando que es algo muy valioso. Claro que es muy valioso. Ahora te digo una cosa, ahora más que nunca me doy cuenta del valor que tiene los estudios, lo que es el discipulado. Ahora me doy cuenta, no ahorita, de hace ya tiempo, pero cada vez me lo valoro más. Cada vez que pasa algo, lo valoro más. Digo, wow, Dios, de veras que el discipulado es único. Es un tesoro. Pero hay quienes no lo valoran como tal. Así que hasta que mi espíritu, decía Jesús a los apóstoles y a los discípulos,
hasta que mi espíritu los unja, los capacite, los equipe. En ese momento, ahora sí, van a servir. Ahí nos damos cuenta de que le importamos a Dios. Dios no te manda nada más así para que lo hagas. No, Dios se preocupa por lo que tú vas a hacer. ¿Por qué nos salva? ¿Por qué nos santificó? ¿Por qué cumple nuestras necesidades? ¿Por qué nos dio el Espíritu Santo? Dios ha demostrado ese interés por nosotros porque le importamos. Le importa tu vida. Dios, quien es el soberano del universo, pudo haber dicho, salvaré a los que me acepten, ¿no? Y veré lo que hacen. Mira, Dios sabe que íbamos a fallar. Necesitamos de Él. Necesitamos acercarnos a Él. No nomás es la salvación. Muchos creyentes simplemente toman la salvación y quieren seguir con su vida. Y Dios nos los hace ver en la palabra. Demas me ha desamparado, amando más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y así como vemos a Demas, vemos a muchos que se apartaron, aún con Jesucristo. Hubo discípulos de Jesucristo que se apartaron. Nada más tomaron la salvación y tomaron su vida en sus manos. No es así. No es de esa manera. La siguiente evidencia es que somos llamados hijos de Dios. ¿Importo? Claro que sí. Piensa en lo que tú sientes por tus hijos, ¿no? Le dices a tus amigos, ¿no? Oye, quiero que presentarte a mi hijo. Lo dices con orgullo, ¿no? O cuando nace tu hija, dices, ella es mi hija. Y cuando hablas de ella o la presentas con orgullo, porque es tu hija. Entonces dices, wow, Dios. Yo recuerdo que me contaron, ¿no? Así que conocí a un doctor, después de muchos años, que él fue alumno de mi papá. Mi papá daba clases en la universidad y él fue alumno de mi papá. Y cuando yo a él lo conozco, ya pasando muchos años, yo ya tenía más de 30 años, me dice, cuando le dije mi nombre, me dijo, ¿eres el hijo del doctor Said? Le dije, sí, es correcto. Entonces me dijo, wow, dice, tu papá, cuando tú naciste, tu papá llegó a la universidad orgulloso de que Dios le había dado un varón. Dice, para tu papá fue algo maravilloso el hecho de que tú hayas nacido. Entonces, es un orgullo, ¿no? El que Dios nos da, el tener a nuestros hijos. Así que yo te hago una pregunta. ¿Cómo hablas de ellos? ¿Hablas bien de tus hijos o hablas mal de tus hijos? Te hago otra pregunta. ¿Qué haces por ellos? ¿Te relacionas con ellos? ¿Realmente te preocupan tus hijos? ¿Cada cuándo te acercas a querer platicar con él? A escucharlo, no a que te escuche, sino a que tú los escuches. ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos? Si tú no tienes una actitud correcta con tus hijos, tampoco vas a tener una actitud correcta con Dios. A Dios le da tristeza cuando sus hijos no responden como Dios quisiera que respondieran. Como a ti te daría tristeza si tus hijos no respondieran como tú quisieras que respondieran. ¿Realmente te involucras con ellos? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Involucrarse en nuestras vidas. Mira, nunca escucharás a Dios, nunca escucharás a Dios decir, no me importas.
en su vocabulario, esa palabra no existe. Para Dios siempre le importas. La siguiente evidencia en nuestra vida es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra vida aún no es como será. No es aún como será, ¿no? Que si ve al mundo cómo vive, es peor de lo que ha sido en toda mi vida. Que si nunca me había imaginado vivir en el mundo en el que estamos viviendo, te lo digo francamente. Que mi hijo esté viviendo lo que estamos viviendo, nunca. Yo no lo viví. Piensa por un momento. ¿Ves este libro? Así que la palabra de Dios, ¿sí? Deseo que pienses cuánto tiempo pasas escuchando este libro. Ahora, ¿ves este celular? La pregunta es, ¿y cuánto tiempo pasas en el celular? ¿Pasas el mismo tiempo que pasas en el celular con la palabra? Tú responde. No digo que esté mal el tener un celular. No es malo. Pero ¿cuánto de tu tiempo te absorbe? ¿Cuánto de tu tiempo te absorbe la computadora? ¿Cuánto de tu tiempo te absorbe lo que le llaman el Facebook o el Twitter o todo lo que te puedas imaginar, que todo lo que el mundo te ofrece? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cuánto tiempo estás ahí? Pon atención. Te digo algo. Todo esto ha desviado al mundo a tener una relación con Dios. Esto ha desviado a que ya no haya una relación entre una persona y la otra. Es increíble que, recuerdo una ocasión que estaba en México, que estábamos reunidos pues, toda la familia, y recuerdo que veía a dos de mis sobrinas, una en el celular y la otra igual, ¿no? Y veía que se sonreían, ¿no? Y la pregunta, le dije, oye, con quién platicas? Y me dijo, pues con mi prima. Le digo, ¿y por qué en vez de platicar, si está enfrente de ti, por qué en vez de platicar con ella, por qué a través del celular? Ah, porque no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Fíjate a qué grado han llegado ahora los jóvenes. Mientras más inventos, eso hace que te alejes cada día más y más de Dios. Haz esta pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Pasas el mismo tiempo con Dios que con tus amigos? ¿Pasas el mismo tiempo con Dios hablando con tus amigos? ¿Es el mismo tiempo? ¿Cuánto tiempo pasas? Hoy el mundo nada más te invita a las borracheras, eso sí, las drogas, la inmoralidad, los malos consejos, la depresión, los suicidios, las balaceras. Y tú te preguntarás, oye, ¿qué sucedió con nuestra sociedad? ¿Cómo que qué sucedió con nuestra sociedad? Te voy a decir lo que sucedió con nuestra sociedad. Y te lo voy a relatar como lo relató la hija de Billy Graham hace algunos años. Y le preguntaron que por qué estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, siendo un país realmente tan creyente y que se predicaba tanto el Evangelio. ¿Cómo era posible que se está destruyendo, no se estuviera, se está destruyendo? ¿Por qué razón? Y ella dijo algo muy sencillo. Sacaron a Dios del gobierno. Ya no les importa. Sacaron a Dios de las universidades. Sacaron a Dios de las escuelas.
sacaron a Dios de los hogares. Pero lo más importante, sacaron a Dios de sus vidas. Por eso está sucediendo todo lo que está sucediendo en nuestro país y en todos los demás países. El hombre ha sacado a Dios de sus vidas. Claro, el mundo te ofrece cada día más y más cosas, ¿no? Que supuestamente te traen placer, más que el leer la palabra de Dios. Los hombres cada vez se van alejando más y más de Dios. Hoy, en esta semana, por unas cosas que me tuvieron que hacer, le preguntaba a las personas que si creían en Dios. Y te hablo de jóvenes. No soy religioso, me decían. No te estoy hablando de eso. ¿Crees en Dios? Se quedaban callados. No contestaban. Te das cuenta de que no creen en Dios. Y los que creen, o los que dicen que creen, se justifican. ¿Por qué? Porque cuando los invitas a algo, a un testimonio, a un estudio, o aún en la misma predicación, ¿qué dicen? Estoy muy ocupado, no tengo tiempo, ¿no? Tantos lugares a donde ir, tantas cosas que hacer, no tienen tiempo para Dios. Qué triste, ¿no? A Dios le importas. ¿Cuánto tiempo pasas con Él? A Él sí le importa. A Dios le importa cómo te relacionas con Él. A Dios le importa cómo tratemos a los demás. A Dios le importa qué es lo que pensamos por otras personas. Le importa lo que debemos o lo que debemos de dar. ¿Qué le das a Dios? A Dios le importa cada aspecto de nuestra vida. Ese es nuestro Dios. Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es seguir las enseñanzas de la palabra. Si tú no sigues las enseñanzas de la palabra, ¿a quién vas a seguir? Ve el versículo de Mateo. Pedid y se os hará. ¡Wow! Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¡Wow! Mi Dios puede suplir a todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Oye, ¿qué le pides a Dios? Él realmente nos da la fortaleza. ¿Qué le pides a Dios? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Pides por tus beneficios? ¿Por qué le estás pidiendo a Dios? Recuerda que Él es el único que nos puede dar la fortaleza. Él nos ayuda a ser sabios. Él nos da la guía para seguir sus mandatos. Él quiere que hagamos su voluntad, no la nuestra. Él tiene propósitos y planes maravillosos para nuestras vidas si realmente le creemos a Él. La Biblia, mira, la Biblia, te digo algo, está llena de promesas. Está llena de promesas. Él no se equivocó. ¿Sabes qué sucede? No nos gusta tomar las promesas de Dios. No nos agrada agarrar las promesas de Dios. Antes, la gente hace muchos años solía llenarse de la palabra de Dios. Ahora, te hago una pregunta. ¿A cuántas personas conoces que realmente lean la Biblia? O que cuando te acerques a una persona le digas, oye, ¿y qué te dijo Dios el día de hoy? ¿No? ¿Qué habló a tu vida? ¿A cuántas personas conoces que realmente lean la Biblia todos los días? Muy pocas, ¿verdad? Me pregunto, ¿cuántas personas asisten ahorita al Zoom? Porque pues ahora sí que a la iglesia, ¿no? No se puede. ¿Cuántas personas asisten y realmente leen la Biblia en la semana? Y le preguntan a Dios, ¿cuánto tiempo pasamos hablando con nuestro Padre Celestial? ¿O qué sucede?
¿O te estás quejando? Quejando porque no hay ventas, quejándote porque no hay trabajo, quejándote por lo que tenemos y también quejándote por lo que no tenemos. ¿Te vives quejándote? Mira, si te vives quejando, nunca vas a disfrutar a Dios. Nunca vas a apropiar el gozo, la paz. No lo vas a apropiar. Porque lo único que haces es quejarte. Quejarte de tu esposa, quejarte de tus hijos, quejarte de la gente con la que trabajas. El mundo se está quejando. ¿Te digo algo? Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios por tu familia, dale gracias a Dios por tu hogar, dale gracias a Dios que Él ha tenido cuidado para contigo. Piensa en esto. Cuando Dios Todopoderoso dice, tú me importas, es porque verdaderamente le importas. Qué palabra tan impactante, ¿no? Qué palabra de aliento, de fortaleza, de confianza, de esperanza. Oye, le importo a Dios. Eso es lo que realmente el hombre quiere escuchar. ¿Sabes qué? Me importas, me interesas, me concierne tu vida, quiero lo mejor para ti, te amo. Eso es lo que Dios quiere que la gente escuche. Mucha gente puede decir, oye, ¿dónde está Dios? ¿Sabes? Hay creyentes que aún se están quejando. ¿Por qué te quejas? Te voy a decir por qué. Porque has dejado de estar cerca de Él. Por eso te quejas. Este mundo está confundido. Este mundo está frustrado. Este mundo ha perdido la dirección. Ya no sabemos para dónde va. Ve esto del COVID. Supuestamente iba a durar unos meses, ¿no? Mira, ya vamos para un año y te digo una cosa, y todavía le falta. ¿Por qué razón? Porque ya vino la segunda oleada. En Europa ya vino más fuerte la segunda parte. A ver si nuestras autoridades se dan cuenta de lo que está pasando allá. Se dieron cuenta de lo que estaba pasando allá meses antes de que viniera acá. ¿Nos preparamos? No nos preparamos. Fuimos insensatos. Eso es lo que hicimos. Fuimos insensatos. Pensábamos que no nos iba a pasar nada. Olvídate de las estadísticas. Hay más de 100,000 muertos en nuestro país. No lo quieren decir. Mucha gente ha muerto. Y mucha gente va a seguir muriendo. Así que este mundo está confundido. Este mundo está afectado. Este es el momento para hacerles ver que hay una esperanza, que hay alguien que les ama, que hay alguien que les interesa, que hay alguien que les importa, que es a Dios. La siguiente evidencia es, seremos semejantes a Él. Cuando tú lees Corintios, esa carta de Corintios, tú te pones a leer todo el versículo, todo ese capítulo y es maravilloso lo que escribe Pablo ahí. Y en esa carta dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Oye, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Él comienza a hablarnos y empieza a decirnos, oye, no es lo que estamos viviendo aquí, es lo que estamos viviendo aquí y lo que vamos a vivir después de. Existe una eternidad. La gente no quiere creer en la eternidad. Los jóvenes no quieren creer en la eternidad. Claro que existe vida después de la muerte. Dios dice, hay algo maravilloso adelante. Por eso le importamos a Dios. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar en su presencia delante de Él.
Él ha provisto tanto para tu vida, tanto. Y no nomás para la de ahorita, sino para la eterna. Él nos ha provisto de eso. Y tenemos la confianza en su palabra, porque lo que dice es verdad. Así que no tenemos de qué preocuparnos por la muerte. No tenemos de qué preocuparnos. Y si Dios viniera el día de hoy, padrísimo, no tenemos de qué preocuparnos. Sabríamos a dónde vamos a ir. Estaríamos delante de Él, alabándolo, adorándolo, dándole gracias. No tienes por qué preocuparte. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, quiero decirte una cosa, tu vida es muy importante para Dios. Cuando vemos su palabra, está hablando de toda la familia celestial, de todos los que han creído y han estado y están con Él. Hablamos de la palabra de Dios y cuando hablamos de la palabra de Dios hablamos del cielo. Verdaderamente existe un cielo. Oye, ¿cómo es el cielo? No lo sé. Pablo decía que cuando Dios lo llevó a ese lugar, dice que era algo maravilloso, angelical, inimaginable. Ya no sabía si decirle a Dios, ya no me regreses, ya me quiero quedar aquí. Pero Dios lo regresó. ¿Por qué? Porque todavía faltaba gente que se convirtiera, que lo conociera. ¿Por qué Dios no nos ha llevado? Porque hay todavía esperanza para muchas personas que no han creído, para muchas personas que no han tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo. Todavía hay esperanza. Así que no sabemos cómo es el cielo, pero sabemos lo que dice su palabra. Sabemos que Dios nos ha dado esa esperanza. Y quiero que escuches esto. La evidencia, esta evidencia que realmente es una evidencia que nos haya dejado su palabra, es que Dios quiere que seamos como Él. No físicamente, sino mentalmente, sino de corazón. Que pensemos como Él, que tengamos el corazón de Dios. Por eso quiere que seamos como Él. Que quiere que aprendamos a amar como Él nos ama. Y la última razón por la cual nuestra vida es importante para Él es que Él quiere que llevemos una vida santa y pura por el poder del Espíritu Santo, glorificándolo por toda la eternidad. ¿Cuál es su deseo? El deseo es que vivamos en santidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Tan solo obedeciendo. Lo único que Dios te pide es obedecer. Si el Espíritu mora dentro de ti, Dios lo único que quiere es que tú obedezcas. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él está dispuesto a darnos lo mejor. ¿Sí? Pero está dispuesto a darnos lo mejor si confiamos en Él. Y te hago esta pregunta, ¿realmente confías en Dios? ¿En algún momento de tu vida te has encarado en la realidad de que tu vida es valiosa para Dios? ¿Crees realmente que le importas a Él? Sí, a Dios le interesas mucho. Tanto que te ama, tanto que nos dejó su verdad. Pero lo más impresionante, sacrificó lo que más amaba, a su Hijo, por ti y por mí. Es como si yo te dijera ahorita, los que somos papás, si Dios me dijera, ¿me das a tu hijo por tu vida? Dame tu vida por tu hijo, yo se la doy. Por mi hijo se la doy. Pero no por nadie más. Fíjate lo que hizo Dios. Lo dio por toda la creación. Por todas las personas. ¿Por qué razón? Porque Él nos ama. Medita en eso. Medita realmente si
Si has tomado esa decisión de entregarle tu vida a Cristo, ¿realmente el Espíritu Santo mora en ti? ¿Realmente has visto cambios en tu vida? ¿Dios te ha transformado? ¿Ha cambiado tu mente? ¿Ha cambiado tu corazón? ¿Ha cambiado tus actitudes? ¿Ha cambiado tu comportamiento? ¿Realmente Dios lo ha hecho? ¿O sigues igual y no ha habido ningún cambio? ¿De qué sirvió entonces? La salvación tuvo un costo. Ya lo pagó Jesucristo en la cruz. Ahora es un regalo. Tú decides si lo tomas, tú decides si lo desechas. Tú decides. Dios no manda a nadie al cielo, ni tampoco Dios manda a nadie al infierno. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión a dónde queremos pasar nuestra eternidad. Y te hago una pregunta, ¿estás preparado para morir? ¿Realmente estás preparado para morir? Si Dios te dijera que hoy viene por ti, ¿estás preparado para morir? Para poder estar en la presencia de Él. Es una gran respuesta. La respuesta está en ti. Ojalá que te hayas dado cuenta de que para Dios le importas. Eres importante para Él. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, gracias Señor por este estudio. Gracias Padre hermoso porque ahora entiendo que mi vida te importa mucho. Gracias Dios por esa seguridad, esa confianza que tú me das, Señor, sabiendo que tú estás presente en mi vida. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu paciencia, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor, guarda nuestro corazón. No permitas que nuestra carne quiera volver otra vez a gobernar, Dios. Llévanos a cumplir ese plan que tú has trazado en cada uno de nosotros aquí en la tierra, para poder seguir con ese proyecto maravilloso cuando estemos contigo en el cielo. Gracias te doy, Dios, por todas las personas que hoy pudieron estar presentes en este estudio. Te pido mucho por cada uno de los hogares que aquí están representando, Señor. Te pido que los guardes, te pido que los bendigas, Señor, y que cada día los enamores más de ti, Padre. Y Padre, pues te pedimos por nuestro país. No sabemos qué va a suceder, Dios, solamente tú lo sabes. Pero si tú estás permitiendo todas estas locuras que estamos viviendo, es por algo, Señor. Algo nos quieres enseñar, algo nos quieres hacer ver. Y esto nos lleva, Dios, a poder seguir compartiendo tu palabra. Hacerle ver al mundo que hay una esperanza, que hay un mundo diferente, porque todo el mundo quisiera vivir un mundo diferente. Hay un mundo diferente, que no tiene nada que ver con el mundo en el que estamos viviendo, sino es estar contigo en el cielo, Señor. Sabemos que ahí va a ser diferente. Gracias te damos por todo lo que tú nos has dado y por el cuidado que tú has tenido para con nosotros, Señor. Te lo pedimos honrando el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.